Nadie recordaba ya sus nombres. Ni siquiera el consejo que los dejó. Pudriéndose en esa roca minera de mala muerte, orbitando al borde de la nebulosa. Borta. Eran obreros una vez, humanos. Unos 300, enviados desde la Tierra hace décadas para extraer vetas de mineral de plasma. Se firmó un contrato con promesas de riqueza, billetes de vuelta y protección de la Autoridad de Comercio Intergaláctico. Lo que recibieron en cambio fue silencio. El último barco de suministros llegó hace 11 años. Después de eso, solo tormentas de polvo y máquinas moribundas. Los lugareños, una primitiva especie insectoide llamada crani, los evitaban. Como a una maldición. Cualquier resto que los humanos conseguían, lo peleaban. Cuando los generadores fallaron, los recicladores de aire los siguieron. Cuando las unidades de síntesis de alimentos se averiaron, empezaron a hervir hongos de las paredes de las cuevas. Su líder, un antiguo contratista llamado Garin, les había advertido: la galaxia no se preocupa por nosotros. La Tierra ni siquiera recuerda que estamos aquí. Durante mucho tiempo, todos le creyeron. Los niños nacían en la Tierra, aprendían a caminar bajo un cielo rojo, envenenado con ceniza metálica. Los que recordaban la Tierra hablaban de ella en fragmentos: cielos azules, campos verdes, lluvia que no quemaba la piel. Mi padre solía hablar de los pájaros. Nunca he visto uno, pero dijo que solían cantar como la libertad. Nunca supe realmente cómo se sentía la libertad. Entonces, la semana pasada, algo cambió. El cielo se abrió, no metafóricamente, literalmente. Un zumbido bajo hizo temblar las montañas, seguido de una luz cegadora que partió el horizonte. Pensamos que era otro temblor de plasma de los crani, o peor, un naufragio descendiendo en llamas. Pero no fue ninguna de las dos cosas. Era una nave, y llevaba el símbolo de la Tierra. No podía creerlo al principio. Ninguno de nosotros pudo. Un crucero limpio y brillante. No un acorazado, no un carguero chatarra, sino una auténtica nave de reconocimiento clase Tierra. Descendió del cielo como algo sacado de las historias rotas de mi padre. Aterrizó justo más allá de la vieja torre de comunicaciones, ahora poco más que un esqueleto de óxido y cables. La gente se reunió, asustada, escéptica. Garin fue el primero en moverse, escopeta en mano, su cuerpo temblando. No de miedo, de ira. Enterré a 27 buenos hombres bajo esta tierra. Le suplicamos a la Tierra durante una década. Nunca vinieron, gruñó, con los dientes apretados. Ahora aparecen como si valiéramos la pena salvarlos. Pero los seguimos de todos modos. La rampa bajó con un silbido y salieron dos soldados, de verdad, armadura limpia, la insignia de la Federación Terrestre aún brillando. Uno de ellos levantó una mano, su visor retractándose para mostrar un rostro marcado por el tiempo. Mi nombre es Teniente Comandante Briggs, de la División de Reconocimiento de Defensa Terrestre. Recibimos su señal. Eso hizo que Garin se riera. Una risa dura y amarga. ¿Señal? Se refiere a la que dejamos de enviar hace 8 años. Briggs no pestañeó. Miró a la multitud, hambrienta, a los niños aferrándose a telas improvisadas y a los ancianos delgados como un hueso con la piel curtida por el sol. No están olvidados. No lo sabíamos. Pero ahora sí. Y les juro por el nombre de la Tierra. Ya no están solos. Fue entonces cuando alguien gritó. Desde las colinas de arriba, emergieron cazadores. Crani, quizás unos 40, con sus espadas brillantes desenvainadas. Siempre habían mantenido su distancia. Pero ahora
Sintiendo el cambio, olieron el miedo. O, quizás olieron la guerra. Briggs ni siquiera parpadeó. Levantó un dedo. La torreta de su nave giró con un zumbido y luego iluminó el cielo con fuego de plasma azul. La mitad de los crani fueron vaporizados antes de que sus pies tocaran la arena. El resto huyó. Nosotros no. Nos quedamos congelados. Sentí algo entonces, algo que no había conocido antes. No era esperanza. Era rabia. Todo este tiempo, suplicamos. Esperamos. Pasamos hambre. Enterramos a nuestros muertos. Fuimos olvidados. Y ahora la tierra aparece con armas disparando, actuando como héroes. Quise golpear a Briggs. Quise caer de rodillas y llorar. Quise creerle. En cambio, solo miré y dije, ¿por qué ahora? Me miró directamente a los ojos y respondió, porque cometieron el error de tocar a los nuestros y la tierra no perdona. Fue entonces cuando supe que algo más grande había comenzado. Esto no era un rescate. Era una rendición de cuentas. Briggs y su equipo vinieron con armaduras pulidas, botas limpias y voces que hablaban como salvadores. Pero ya, no éramos un pueblo que diera la bienvenida a salvadores. No vitoreamos. No agitamos banderas. No hubo lágrimas de alegría. Solo observamos. Observamos cómo se movían como si fueran dueños de la tierra en la que habíamos derramado sangre durante más de una década. Observamos cómo escaneaban nuestros cuerpos con sus elegantes dispositivos médicos, arrugaban la nariz ante nuestros refugios improvisados, se susurraban entre ellos cuando creían que no podíamos oír. Vimos todo. Dijiste que la tierra no lo sabía, escupió Garin, de pie en medio de la plaza del campamento, su arma colgando holgadamente pero los ojos fijos en Briggs como una víbora enroscada. Eso es mentira. Envié señales de socorro durante años. Informé de fallos del sistema, escasez de alimentos, muertes de tripulación. Ignoraste cada maldita una. Briggs no pestañeó. El sistema. El sistema, rugió Garin. El sistema. Enterró a mi esposa en arena seca porque no pudimos reservar suficiente agua para limpiar sus heridas. El sistema nos hizo comer hongos, mientras la tierra tiraba las sobras. Detrás de Garin, la gente se estaba reuniendo, mirando, esperando. Llegaste demasiado tarde, dijo. Y no me importa qué insignia muestres. No perteneces aquí. Briggs miró por encima del hombro al otro soldado, un hombre más joven, silencioso y tenso. Luego, de vuelta a Garin. Lo entiendo, dijo Briggs. Finalmente. Lo entiendo. Fueron abandonados. Y no. Estamos aquí para fingir que eso no pasó. No estoy aquí para dar discursos o disculpas. Estoy aquí para cambiar lo que suceda a continuación. Dio un paso adelante. Descubrimos hace 2 años que un informante en el sindicato comercial orbital filtró archivos, registros enterrados, listas negras, contratos ignorados. Su colonia no fue olvidada. Fueron borrados, descartados después de que la corporación que los envió quebrara y se librara de la responsabilidad legal a base de sobornos. La tierra fue cómplice. Les pagaron para que guardaran silencio. Esta operación hizo un gesto alrededor. Está fuera de los libros. La multitud se movió, los murmullos se propagaron. ¿Estás diciendo que la tierra todavía no lo sabe? Preguntó Garin lentamente. Briggs dudó. Solo el tiempo suficiente. Sí. Esa única palabra cortó como una hoja a través de todos nosotros. No nos estaban rescatando. Nos estaban escondiendo. No estaban aquí para ayudarnos. Estaban aquí para limpiar el desastre antes de que la galaxia se diera cuenta. Lo sabía,
Oí murmurar a una anciana detrás de mí. Todavía piensan que somos una mancha que necesitan fregar. Miré a mi alrededor. La gente había vuelto a callarse, observando a Briggs, observando a Garin, observando unos a otros. Nos eliminarán, susurró alguien. Sin testigos. Briggs dio un paso atrás, levantando las manos. Nadie va a ser borrado. Vinimos para evacuar, reubicar y darles una oportunidad de volver a vivir. No son prisioneros. Ya no son secretos. Son supervivientes. Ahórranos la propaganda de la Tierra, dijo Garin. Estás hablando como si debiéramos estar agradecidos. Entonces di un paso adelante. No porque quisiera, sino porque ya no podía quedarme en silencio. Nací aquí, dije. Nunca he visto la Tierra. Mi padre me contaba historias sobre océanos, ciudades, música. Murió en el derrumbe del túnel hace 6 años. Briggs me miró, sin falsa simpatía en sus ojos. Solo una resuelta fatiga. Lo siento, respondí. No quiero tu disculpa. Quiero saber qué estás haciendo realmente aquí. Porque no me creo la mierda del informante. Alguien te envió, y alguien quiere que desaparezcamos en silencio o hagamos mucho ruido. Briggs dudó, luego asintió en silencio. No te equivocas, admitió. Están sucediendo más cosas de las que puedo decir. Pero esta misión fue aprobada por personas que quieren cambiar las cosas. Se está gestando una guerra en el sindicato comercial. La población de la Tierra se enteró de lo que las corporaciones les hicieron a personas como tú. Hay descontento, disturbios. Los medios los llamaron las colonias fantasma. Fantasmas. Esa palabra pesó en el aire. Eso es lo que somos para ellos, dijo Garin. Fantasmas. Esqueletos haciendo ruido en el armario de la galaxia. Vinieron a poner una manta sobre los huesos. No, replicó Briggs. Vine a darles voz. ¿Crees que me ofrecí voluntario para esta misión suicida? ¿Crees que quería aterrizar en una roca de polvo, infestada de tribus alienígenas hostiles y supervivientes medios salvajes con escopetas? Vine porque los cabrones de arriba necesitaban pruebas. Pruebas de que la Tierra abandonó a los suyos. Que las corporaciones asesinaron a cientos y se marcharon. Eso no celó. ¿Asesinaron? Pregunté. Briggs me miró. Directamente. Esas máquinas mineras que usaron fueron saboteadas. El fallo de oxígeno, no un fallo. Protocolos de apagado automático. Su cadena de suministro fue redirigida intencionadamente. Sus señales de socorro fueron devueltas con códigos falsos. Todos nos quedamos allí atónitos. No fue solo negligencia. Fue un encubrimiento, una desaparición planeada. ¿Estás diciendo que querían matarnos?, preguntó Garin. Estoy diciendo que estaban dispuestos a dejarte morir para proteger sus beneficios, dijo Briggs, con voz baja. Y ahora que la gente en casa se está despertando, tenemos una oportunidad de quemarlo todo. Silencio hasta que alguien aplaudió. Lento, seco. Nos giramos. Un hombre emergió del otro lado de la plaza. Alto, delgado, ojos oscuros como cristal. Afilado. Era uno de los nuestros, pero no como nosotros. Su nombre era Albert, un ingeniero. Técnico antes del colapso. Había desaparecido. Durante años. Los rumores decían que hacía experimentos en las ruinas del viejo reactor, salvando tecnología alienígena. Otros susurraban que se había vuelto loco. Todos están demasiado ocupados gritándose unos a otros, dijo Albert. Olvidaron hacer la pregunta más importante. Briggs frunció el ceño. ¿Y cuál es? Albert sonrió fríamente. ¿Por qué los Crani atacaron de repente? El ambiente cambió al instante. ¿Crees que fue el aterrizaje de la nave?, pregunté. Albert negó con la cabeza.
Número, creo que fue. Otra cosa. Algo que desencadenamos. Sacó un objeto. Envuelto de su bolsa. Metal brillando débilmente con pulsos inestables. Hace 3 meses, dijo, encontré esto incrustado cerca de los montículos funerarios. Crani. Es tecnología humana, de antes de la guerra. Alguien lo colocó allí recientemente. Alguien quería excitar a los Crani. Briggs dio un paso adelante, mirando el objeto. Esa es una baliza de rastreo, murmuró. Grado militar. ¿Quién más sabe sobre esto? Nadie, dijo al ver. Hasta ahora. Briggs se giró hacia su compañero, que había estado en silencio todo el tiempo. Intercambiaron una mirada. Creo, dije en voz baja, que no son el único equipo que la Tierra envió. Briggs no discutió. Eso nos lo dijo todo. Esto no. Era un rescate. Era una carrera. Todos a refugio. Briggs ladró de repente. Ahora es posible que no estemos solos en esta roca. Nos apresuramos. La gente corrió a cubrirse. Los niños arrastrados a los túneles. Garren se quedó quieto por un segundo, mirando a Briggs, sopesando si luchar contra él o seguirlo. Luego asintió una vez. Será mejor que no mientas de nuevo, dijo. Si lo hiciera, ya estaríamos muertos, respondió Briggs. La noche llegó rápido, roja y fría, y zumbando de peligro. No dormí. Ninguno de nosotros lo hizo. En el cielo, más luces parpadearon detrás de las nubes. Naves, no, nuestras. Y muy debajo de nosotros, en los túneles, muertos de las minas, algo más había comenzado a moverse. Algo que no era humano ni Crani. Algo enterrado cuando la tierra nos abandonó. Algo que nunca olvidó. El viento aullaba a través de las torres rotas de nuestro centro de comunicaciones en ruinas, arrastrando arena, como cuchillos sobre cascos oxidados. Las estrellas estaban fuera, brillando sobre un planeta que había olvidado soñar. No habíamos dormido. Ninguno de nosotros. No con el cielo parpadeando de formas antinaturales. No con la repentina agresión de los Crani. Y no con la comprensión de que las manos de la tierra todavía estaban manchadas de nuestra sangre. Incluso después de todos estos años, Briggs no dijo mucho después de la revelación de la baliza. Él y su silencioso compañero pasaron la siguiente hora trabajando en silencio, estableciendo escaneos perimetrales, arreglando rastreadores de movimiento alrededor de los muros de la colonia. Garren, para su crédito, no disparó a ninguno de los dos. Pero no los confiaba. Ni un poco. Yo tampoco. La peor parte. Todavía quería confiar en ellos. Eso me enfureció más que nada. Estábamos acurrucados alrededor del viejo respiradero de fusión cerca del corazón de la colonia, manteniéndonos calientes con lo que quedaba de los núcleos de energía. La mitad de la multitud había desaparecido en túneles, escondiéndose en los sectores inferiores que habíamos cavado durante años de supervivencia. El resto, nos quedamos en la superficie, vigilando el cielo, esperando la próxima mentira. Albert estaba a mi lado, aún sosteniendo esa extraña pieza de tecnología. La baliza pulsaba débilmente en su mano. ¿Realmente crees que no fueron los Crani? Pregunté. Sé que no lo fueron, respondió. Nunca actuaron así. Nunca coordinaron ataques. Nunca vinieron tan adentro. Vivían por territorio. Esto no fue una incursión. Fue una respuesta. ¿A qué? Miró la baliza. A una amenaza. Disturbamos algo viejo. Y alguien quería eso. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, escuchamos el sonido. Un retumbar distante, como maquinaria chirriando los dientes. No era él. Crucero terrestre. Venía de abajo. Briggs también lo oyó. Corrió desde el muro y se unió a nosotros.
¿Qué demonios es eso?, gruñó Garin. Briggs no respondió de inmediato. Su compañero, el silencioso, habló primero. Eso no suena natural. Está basado en reactores. Rotacional. Señaló al suelo desde abajo. Al verse, giró lentamente. Dijiste que viniste aquí a buscar pruebas, le dijo a Briggs. Pero tal vez ya sabías que algo estaba enterrado aquí. Briggs exhaló lentamente, como si el peso de la mentira fuera finalmente demasiado para sostenerlo. No vinimos solo a buscar supervivientes, admitió. El informante que expuso el encubrimiento nos dio coordenadas de algo enterrado bajo esta colonia. Un laboratorio precolapso. Prefederación terrestre. Parpadeé. Un laboratorio. Briggs asintió sombríamente. Un sitio negro dirigido por una facción renegada, que trabajó con biotecnología alienígena temprana, antes de que los Crani fueran siquiera mapeados. Fue borrado de los registros. ¿Y creíste que era una buena idea venir a desenterrarlo?, gruñó Garin. No fuimos los únicos que pensamos eso, dijo Briggs sombríamente. ¿Esa baliza? Es del otro equipo, los del sindicato. Eso me provocó un escalofrío. Entonces están aquí, dije. Briggs me miró directamente a los ojos. Nunca se fueron. Un silencio frío nos envolvió. Lo sentí como un peso en el pecho. La comprensión de que había fantasmas bajo nuestros pies y no todos estaban muertos. El retumbar se intensificó. Albert dejó caer la baliza y retrocedió. Algo estaba subiendo. Briggs levantó su comunicador. Comando, aquí Recon 1. Tengan en cuenta que se ha detectado activación hostil debajo de la colonia. 917b. Posible excavación no autorizada por fuerzas desconocidas. Solicito respaldo y protocolo de cuarentena inmediato. Sin respuesta. Lo intentó de nuevo. Nada. Nos están interfiriendo, dijo su compañero. Esa baliza sigue activa. Garin agarró su rifle y lo cargó. Entonces lo hacemos a la vieja usanza. La tierra se agrietó. La arena se abrió como una herida. Y de las profundidades del pozo minero, que habíamos sellado hacía mucho tiempo, algo surgió. No era Crani. Tampoco era humano. Era alto, demacrado, envuelto en zarcillos sintéticos, que pulsaban con una luz naranja apagada. Su rostro era una máscara plana, sin ojos, solo una hendidura donde debería haber una boca, y detrás de ella, más cosas empezaron a arrastrarse desde la oscuridad. No rápido, no agresivo, sino deliberado. Una marcha. Briggs palideció. Madre de Dios, susurró al ver. Proyecto Nepilim. ¿Qué?, pregunté. Tragó saliva con dificultad. Era un prototipo destinado a fusionar marcos cognitivos humanos con estructuras regenerativas. Alienígenas. Híbridos soldados. El arma viviente. Perfecta. ¿Cómo sabes eso? Albert desvió la mirada. Porque solía trabajar en la teoría antes de que me enviaran aquí. La criatura principal levantó la mano, los dedos metálicos temblando, y la arena a su alrededor vibró, zumbando al unísono con la tecnología. Enterrada. Está llamando a algo, murmuró Briggs. Una señal. El crucero terrestre detrás de nosotros se iluminó, las alarmas sonando. Han activado la torre repetidora enterrada. Gritó el compañero de Briggs. Está intentando transmitir fuera del planeta. Hermano, ¿qué? Espetó Garin. Coordenadas. Esto no se trata solo de la Tierra en Imor. Briggs dijo que quieren despertar a otros. Este sitio nunca se trató de supervivencia. Se trató de contención. Miré a la criatura. Y en ese momento, vi algo contraerse dentro de ella. Dolor, sufrimiento y
Algo más. Conciencia. No son solo armas, dije. Todavía están pensando. Briggs sacó su pistola. No por mucho tiempo. Apuntó a la cabeza de la criatura. Disparó. La bala impactó y la cosa ni siquiera pestañeó. Se giró hacia nosotros lentamente. Luego gritó. No un sonido, un pulso. Una frecuencia tan aguda y antinatural que mi nariz empezó a sangrar al instante. La gente cayó al suelo, agarrándose la cabeza. El aire vibraba como si quisiera desgarrarnos los pulmones. Y de la vieja mina, más formas salieron. Más altas, más anchas, más rápidas. El verdadero ejército. Se están despertando, gritó alguien. Retrocedan, rugió Briggs. Al crucero. Retrocedan. El soldado silencioso a su lado ya estaba muerto, su pecho abierto por una criatura de miembros afilados que se movía más rápido que el pensamiento. Cayó sobre Briggs en segundos. Se defendió ferozmente. Entrenamiento de la tierra. Aumentos, reflejos mejorados con tecnología. Pero era solo un hombre, y ellos eran algo más. Garen lanzó una granada. Detonó a los pies de la criatura, ralentizándola lo suficiente para que Briggs pudiera arrastrarse, herido, pero vivo. Lo arrastramos mientras más de nuestra gente respondía al fuego. La vieja colonia resonó con disparos, gritos y el rugido de monstruos que nunca debieron existir. Corrimos. Sin plan, sin estrategia, solo instinto y terror. De vuelta por los túneles que habíamos cavado con nuestras propias manos. De vuelta a la tierra que intentó matarnos durante una década. Ahora era el único lugar donde escondernos. Briggs yacía sangrando en el rincón de una vieja cámara de agua, sujetándose el costado. Necesito respuestas, gruñí, arrodillándome a su lado. ¿Por qué hicieron esas cosas? ¿Qué quieren? No eran solo armas, jadeó. Fueron hechas para reemplazarnos. La tierra quería un soldado de próxima generación, uno que no necesitara comida, sueño, órdenes, algo que pudiera operar en cualquier lugar. Entonces, ¿por qué enterrarlos? Se volvieron contra sus manejadores antes de que comenzara la guerra, dijo Briggs. Mataron una base entera en menos de 5 minutos. El sindicato lo encubrió, lo enterró profundamente, y luego envió a su colonia aquí para construir sobre él, para mantenerlo sellado. Me di cuenta entonces, la traición final. Nos usaron como la tapa de un ataúd. Asintió, apenas consciente. Y ahora que nos hemos ido, dijo Albert, dando un paso adelante. Han vuelto, para terminar lo que empezamos. Miré alrededor de la habitación. Niños sollozando. Mujeres sosteniendo armas demasiado grandes para sus manos. Garin paseando como un animal enjaulado, esperando que los monstruos irrumpieran por la pared. Esto ya no se trataba de la tierra, ni de la supervivencia, ni de la política. Se trataba de ponerle fin a esto de verdad. ¿Qué hacemos?, pregunté. La voz de Albert era fría y firme. Sellamos el pozo. Detonamos el núcleo antiguo. Los llevamos con él. Matarás a todos arriba, dijo Garin. Mejor un cráter que una galaxia infectada con esa tecnología, replicó Albert. Miré a Briggs. Él asintió. Débilmente. Tiene razón. La elección ya no era una elección. Habíamos sido abandonados una vez. No íbamos a dejar que eso volviera a suceder. Los túneles siempre habían sido nuestra tumba. Ahora eran nuestra única esperanza. Albert lideró el camino, sus pasos seguros y rápidos, mientras descendía por niveles que la mayoría de nosotros no habíamos tocado en años. Cuanto más descendíamos, más cambiaban los muros. Desaparecieron. La roca agrietada y el equipo de minería corroído. En
Cambio, muros de aleación fría reemplazaron la roca, lisos, negros con tenues líneas verdes pulsando, como venas. El laboratorio olvidado enterrado debajo de nosotros todo el tiempo. ¿Por qué no dijiste que esto estaba aquí antes? Ladró Garin, manteniéndose cerca de la espalda de Albert con su arma levantada. No sabía que estaba intacto, respondió Albert, con la voz entrecortada. Pensé que eran solo restos, quemados como el resto de los sistemas, pero cuando esa cosa gritó, lo que sea que envió la señal, despertó. El núcleo. Sabes mucho para ser un simple técnico, mascullé. Albert se detuvo. Te dije que no siempre fui un simple técnico. Fui un activo de investigación reclutado. Antes del colapso, ayudé a desarrollar la interfaz neural para el proyecto Nepilim. El objetivo no era solo crear soldados. Era imprimir la conciencia directamente en ADN programable. IA viva. Ese era el sueño. Miró hacia atrás, con el rostro pálido bajo las luces de emergencia parpadeantes. No pensamos que lo recordarían. El silencio que siguió lo dijo todo. Continuamos. Detrás de nosotros, Briggs cojeaba. Silenciosamente, con el brazo apretado con una gasa. El rostro gris. No había hablado desde la retirada. Garen ni siquiera lo miró. No podía decir si culpaba a Briggs por todo, o si se culpaba a sí mismo por creer, ni siquiera por un segundo, que la Tierra había venido a ayudar. Llegamos a una pesada mampara. Albert hizo una pausa, tocó la almohadilla de la interfaz. Silbó, escaneando sus datos biométricos, y se desbloqueó con un profundo gemido mecánico. Lo que esperaba dentro no era un laboratorio, era un templo. Columnas de maquinaria se extendían hacia arriba en una simetría antinatural, proyectando sombras imponentes. En el centro, un tubo de vidrio del tamaño de un transbordador pulsaba con un fluido azul. Flotando dentro, parte carne, parte máquina, había algo vagamente humano. Delgado, alargado. Su piel era transparente, revelando la red de nervios artificiales en su interior. Un rostro, moldeado a partir de docenas de estructuras faciales, flotaba justo debajo de la superficie. Parecía a todos. Y a nadie. Albert dio un paso adelante. Este es Alpha 1. La primera constructora Nepilim. Basaron toda la línea en este prototipo. Y sigue vivo, susurré. Nunca murió. Garin levantó su arma. Lo quemamos ahora. Albert negó con la cabeza. Si lo destruimos ahora, la transmisión continúa. Lo están usando como punto de retransmisión, secuestrando sus frecuencias neurales. Pero si nos fusionamos con él, si puedo acceder a sus antiguos protocolos de comando, podemos anular la señal y apagar a los otros. ¿Quieres enchufarte a esa cosa?, gruñó Garin. Estás completamente loco. Lo diseñé, respondió Albert. Si alguien puede entrar, soy yo. Miré el tubo. La cosa dentro no se movió, pero podía sentirlo. Mirando, incluso a través del vidrio, incluso sin ojos. Briggs habló, con voz débil. ¿Y si te posee a ti en su lugar? Albert sonrió amargamente. Entonces dispárame, antes de que me convierta en él. Se quitó el abrigo, revelando un puerto neural en la base de su cuello. Viejo, oxidado, pero aún funcional. Conectó un cable de la interfaz del tubo al puerto, cerró los ojos y se quedó quieto. Las luces se atenuaron. El zumbido de las máquinas se profundizó en algo más frío, más alienígena. Albert se convulsionó una vez. Luego, quedó en silencio. En los monitores detrás de él, los datos explotaron. Ondas de código antiguo. Lenguaje que precedía a cualquier dialecto humano. Me acerqué, observando cómo se desarrollaba la locura.
No eran solo matemáticas. Eran recuerdos. Imágenes parpadearon. Docenas de ellas. Un hombre, gritando mientras agujas de metal le perforaban el cerebro. Una mujer abrazando a su hijo antes de que ambos se disolvieran en nubes de nanites. Una instalación de pruebas completa colapsando. Mientras el primer Nepilim se revelaba, matando a sus creadores en silencio. Pero la imagen más inquietante, funcionarios de la Tierra mirando, aprobando, asintiendo detrás del cristal. Sabían lo que estaban creando, y lo permitieron. De repente, al ver Jadeo, sus ojos se abrieron. Bruscamente, pero no eran los mismos. Brillaban, débilmente en azul. Al ver, pregunté, levantando mi rifle lentamente. Se giró hacia mí, sonriendo. Levemente. Está hecho. Les di lo que querían. Coordenadas, ciudades de la superficie de la Tierra. Plataformas orbitales, firmas militares en tiempo real. Garren maldijo y se lanzó, pero lo agarré. Espera, espeté. Al ver, ¿qué demonios estás diciendo? Se giró completamente ahora, moviéndose, con una calma antinatural. Siempre iban a encontrar su camino de regreso. Yo solo les di un mapa. Nos traicionaste, escupió Garin. Los liberé, dijo al ver. Éramos el virus, no ellos. Los hicimos, de nuestras peores partes. Rabia, obediencia, miedo, y ahora quieren evolucionar. Me di cuenta entonces de que ya no estaba completamente el mismo, y lo que es peor, no le importaba. Todavía puedo apagarlo, tosió Briggs, arrastrándose hacia una consola. Anulación manual. Solo cómprame tiempo. Al ver se movió como un rayo, golpeando a Briggs contra la pared. No, susurró. Esta vez el futuro les pertenece. Disparé una vez, 2 veces. El primer disparo falló. El segundo no. Al ver cayó, convulsionándose, la sangre, acumulándose debajo de su cráneo. Los monitores flamearon, código caótico y sin filtrar saliendo de ellos como bilis. El Nepilim alfa dentro del tubo se sacudió violentamente. El líquido hirvió. Desencadenamos algo, gritó Garin. No, jadeó Briggs, arrastrándose hacia la consola. Lo despertamos. Ayúdame. Lo levantamos. Juntos. Ingresamos comandos, evadimos cortafuegos. El tubo se agrietó, el Nepilim chilló, un sonido como retroalimentación mezclada con dolor, y toda la cámara tembló. Ahora, grité. Briggs golpeó la última tecla. Los monitores se apagaron. El grito se detuvo. El tubo implosionó. Vidrio y fluido salpicaron por todas partes junto con trozos de tejido artificial. Silencio. Luego, una sola luz parpadeante. Autorizada la detonación del núcleo de emergencia. Dijo una voz femenina y suave. Briggs nos miró, con los ojos húmedos. Esa es nuestra única oportunidad ahora. Garin asintió. Lleva a los niños a la superficie. Nosotros defenderemos la línea. Me quedo, dije. Garin me miró fijamente. Seguro. Alguien tiene que contar la historia, dije. No la versión de la Tierra, la nuestra, sonrió apenas. Entonces, asegurémonos de que valga la pena contarla. La cuenta regresiva comenzó, y con ella la guerra. Debajo del mundo. La cuenta regresiva resonó a través de los huesos de acero del laboratorio enterrado. Detonación del núcleo en 00029:57. Cada tic era una promesa, no de rescate, no de salvación, sino de finalidad. Todavía podía sentir el temblor en mis manos, oler el toque químico del refrigerante roto, y saborear la sangre en mi boca por donde la traición de al ver me abrió el labio. No tenía tiempo para llorar o
Cuestionar o preguntarme si dispararle había sido un error. Ya no era Albert. Y yo tampoco era el mismo. Garren cerró de golpe las puertas exteriores del laboratorio y comenzó a soldarlas con una unidad de soplete. Eso los ralentizará. No por mucho, dije, apretando mi rifle. Briggs estaba pálido, tosiendo sangre. Había configurado el temporizador de detonación y subido la secuencia final a su brazalete. La consola estaba destrozada. Ahora, frita por la sobrecarga. No habría cancelación manual. Era ahora o nunca. Todavía hay un pozo a través de los viejos túneles del este, dijo Garin. Va directo hacia arriba cerca del perímetro de la colonia. Llevamos a los civiles hasta allí. Limpiamos la ruta, y cuando la cuenta regresiva llegue a 0, los enterraremos. Terminé. Briggs miró hacia arriba. Esa detonación vaporizará un radio de 3 metros. Si alguien sigue dentro cuando eso salte, no quedarán ni pedazos para llorar. No planeaba irme, murmuró Garren. Lo miré. No, pestañeó. Lo decía en serio. Yo tampoco. Los túneles volvieron a temblar, esta vez más cerca. El sonido no era sutil. No eran tambores de guerra ni pasos de marcha. Era excavación, garras, maquinaria. Zarcillos de metal sintiente rasgando las capas del mundo. Para alcanzarnos. Los Nepilim no venían en oleadas. Nos rodeaban, cerrando cada salida, empujándonos hacia una única conclusión. Reunimos a los supervivientes. 37 de ellos. 10 eran niños. 12 estaban demasiado débiles para correr. Eso dejó a 15 adultos con brazos funcionales y armas viejas. La mayoría arregladas con décadas de chatarra. Cada paso por los túneles se sentía como caminar por nuestras propias tumbas. Pasamos por viejos pasillos donde los amigos habían muerto durante los derrumbes. Refugios que una vez estuvieron llenos de risas, ahora silenciosos, cubiertos de polvo. Nos movimos tan rápido. ¿Cómo pudimos? Garren tomó la delantera. Yo cubrí la retaguardia. Briggs nos guió desde el centro, apoyándose en un adolescente llamado Coil, que se negó a abandonarlo. A mitad de camino por el pozo, las luces se apagaron. No parpadearon. Se apagaron. Oscuridad total. Encendí la antorcha de mi rifle. Nos estaban esperando. Docenas de ellos. Nepilim. No completamente formados. Medio esqueléticos, como si acabaran de nacer de la roca, pero rápidos, hambrientos y conscientes. Uno de ellos dio un paso adelante, el rostro medio humano, medio máquina, un eco retorcido de algo que alguna vez podría haber parecido un hombre. Abrió la boca y salió una voz. No de la garganta, sino de todas partes. Nos construiste con la guerra en tu ADN. Entonces, atacó. Caos. Abrimos fuego. Los proyectiles de plasma iluminaron el pozo como relámpagos en un ataúd. Los Nepilim se movían como agua, fluyendo a través de las grietas, arrastrándose por el techo. Garren rugió, empuñando su cañón de riel modificado y abatiendo a 3 de ellos en una sola descarga. Pero siguieron llegando. Una mujer a mi lado gritó cuando le arrancaron una pierna. Un niño fue arrebatado de los brazos de una madre, desapareció en la oscuridad. Me lancé tras el a ciegas, disparando al negro. Golpeé algo. Gritó. Agarré al niño y corrí. Sangre por todas partes. No sabía si era suya o mía. Garen gritó desde el frente. Nos quedamos aquí. Ah, tiempo, saquen al resto. Briggs empujó a Cal hacia adelante. Llévalos. Ve. El niño vaciló, las lágrimas corriendo por el polvo. No te dejo. Sí que lo haces. Soldado, espetó Briggs. Necesito que alguien recuerde esto. El niño agarró a otros 2 niños y desapareció en
La luz del túnel. El resto nos giramos y nos enfrentamos a la Horda. Una última resistencia. 0006, 32. Quedábamos 9. Garin tenía un corte profundo en la espalda, sangrando rojo con cada respiración. Había recibido un golpe en las costillas y apenas podía respirar. Briggs se había desplomado, arrastrándose cubierto detrás de una tubería rota. Seguían llegando. Infinita. Uno de ellos saltó sobre Garin. Me arrojé en su camino. Rodamos, enredados. Agarré un trozo de tubería y se lo clavé en el ojo. Chilló, agitando los brazos, y seguí apuñalando hasta que sus espasmos se detuvieron. Levanté la vista. Briggs me miraba. Su mano temblaba, pero no de miedo, de resolución. Puedo acabar con esto, dijo. ¿Cómo? Enlacé mi unidad neural con la secuencia del núcleo. Puedo acelerar la detonación manualmente, pero tengo que quedarme conectado. Morirás. Ya estoy muerto. Tosió. Pero puedo llevármelos conmigo. No. Ladró Garin. Hay otra manera. No la hay. Replicó Briggs. Tienen una oportunidad de sacar a esos niños. Eso es lo único que importa ahora. Miré entre ellos, luego hacia el túnel por delante. Y tomé mi decisión. Me quedaré con Briggs. La mandíbula de Garin se apretó. No llegué tan lejos para perder más gente, murmuró. Yo tampoco, dije. Pero uno de nosotros tiene que vivir para contar la verdad. Tú lo dijiste. Él no discutió después de eso. Solo asintió una vez. El tipo de asentimiento que los hombres se dan cuando no queda nada que decir. Reunió lo que quedaba de nuestra gente y cojeó hacia la salida. Briggs se apoyó contra la interfaz del núcleo, con cables serpenteando en su brazalete. ¿Asustado? Preguntó. No, mentí. Él sonrió. Yo también. 0001, 144. La última oleada entró por el techo. Cientos. Todos. Gritando, no con la boca, sino en nuestras cabezas. Ecos de dolor, de traición, de recuerdos que no eran suyos pero que les habían sido dados. Los humanos habían quemado esto en su ADN. La rabia, el hambre, la necesidad de luchar. Éramos su espejo. Disparé, hasta que mi rifle hizo clic en seco. Luego agarré una viga y la balanceé hasta que mis brazos no pudieron moverse, hasta que me tiraron al suelo y vi a Briggs sobre mí, con los ojos brillando en azul, susurrando algo que no podía oír sobre la tormenta. La luz creció, más brillante que soles, más brillante que la venganza, y luego nada. Dijeron que la explosión fue visible desde la órbita. Aplastó la montaña, quemó cada túnel, cada laboratorio, cada rastro del proyecto Nepilim en cenizas. Pero algunos de nosotros vivimos. Garen, Kail, los niños. Llegaron a la superficie donde un acorazado terrestre, uno de verdad esta vez, respondió a su señal de emergencia. Fueron llevados a casa y contaron nuestra historia, cada pieza rota de ella, las traiciones, los muertos, la verdad enterrada. La tierra no podía negarlo más. Los medios explotaron. Protestas, investigaciones, ejecuciones. El sindicato cayó. Pero no. Todos creyeron. Algunos dijeron que mentíamos. Que habíamos fabricado a los Nepilim para encubrir una colonia fallida. Otros nos llamaron héroes. Pero yo no. Estaba allí para ver nada de eso porque me quedé atrás con Briggs, con la verdad. Y de vez en cuando las luces parpadean en algún puesto avanzado distante y las máquinas susurran en la oscuridad, nos recuerdan a nosotros y al mundo que intentaron borrar. La tierra olía mal. Eso fue lo primero que Garren notó cuando bajó del transporte en la bahía médica de la Federación. El aire
Fresco y estéril bombeaba a través de las estaciones. Oxígeno artificial purificado a la perfección. La gente caminaba con botas limpias, sin tocar por polvo, tierra o sangre. Nadie miraba por encima del hombro. Nadie llevaba un arma atada a la espalda. Era paz, y le hacía sentir enfermo. Se quedó allí, con las botas cubiertas, con lo que quedaba de la colonia minera, el polvo aún atrapado en las costuras de su ropa, y observó a los funcionarios de la tierra saludarlos como campeones, que regresaban. Aplausos, transmisiones de noticias, microdrones capturando cada ángulo, voces suaves, diciendo cosas como héroe, superviviente y símbolo de resiliencia. Pero él no se sentía como un símbolo. Se sentía como un error que había sobrevivido lo suficiente como para ser inconveniente. Kyle estaba a su lado, más pequeño en estatura, pero sus ojos, esos ya no eran de un niño. No pestañeó cuando las cámaras se acercaron. No sonrió cuando los políticos ofrecieron apretones de manos. Los miró como los soldados miran los mapas, calculador, frío y decepcionado. Garen se inclinó y susurró, mantén la boca cerrada. Cal no pestañeó. De todos modos, no pensaba hablar. Los escoltaron a cuarentena. Nadie preguntó si estaban bien. Solo extracciones de sangre, escaneos neuronales, evaluaciones de comportamiento. Garren falló la mayoría. Lo llamaron TEPT. Él lo llamó memoria. Coil no dijo nada en absoluto. Después de 3 semanas de confinamiento, Garren exigió respuestas. Las obtuvo. Más o menos. Una mujer con un elegante uniforme de la Federación entró en su habitación estéril. De unos 40 años, pulcra, hielo en las venas. ¿Eres Garin?, preguntó. Ya lo sabes, gruñó. Ella asintió. Soy la directora Ren, del Consejo de Seguridad de la Tierra. ¿Vienes a disculparte? No sonrió. Vine a hacerte un trato. Eso captó su atención. No estás aquí solo para recibir terapia y una casa con vistas, dijo. Estás aquí porque tu nombre ahora está asociado con el secreto más condenatorio que la Tierra haya intentado enterrar. ¿Te refieres a la colonia que la Tierra dejó morir?, gruñó. ¿O a los monstruos que construyeron y enterraron bajo nuestros pies? Ambos, dijo ella. Sin rodeos. Y ahora la galaxia lo sabe. La mitad de la Tierra está furiosa. La otra mitad piensa que estás exagerando. Pero de cualquier manera, está al descubierto. Garin cruzó los brazos. Entonces, ¿cuál es el trato? No digas nada más. Te ciñes al guión desclasificado. Respondes a las preguntas como te indicamos. Das entrevistas. Posas para las cámaras. Sonríes cuando te lo piden. ¿Y si no lo hago?, se inclinó ella. Entonces te calificamos de inestable, delirante, posiblemente violento. Serás desacreditado, encerrado, y la verdad morirá gritando en tu garganta. Garin la miró fijamente, la misma clase de manipulador frío que había iniciado este desastre en primer lugar. Se rió. Un sonido bajo y sin humor. Enterré a mi esposa en arena seca, dijo. Vi niños morir de hambre mientras tus malditas corporaciones redirigían los envíos de suministros a mercados negros. Maté cosas que tenían las caras de mis amigos cosidas en su piel. Y ahora quieres que ponga una sonrisa para la misma multitud que pagó para olvidarnos. Ren no. Pestañeó. Sobreviviste. Eso te hace peligroso. Entonces, ¿qué va a hacer, Garin? No respondió de inmediato. No era necesario. Se levantó y caminó hacia el muro de cristal reforzado donde Cal estaba, sentado en una habitación separada, dibujando en una tableta como lo hacía en la colonia. Garren se giró de nuevo. Deja al chico en paz. Sin preguntas, sin
manipulación, sin desfiles. Él se va limpio. Ren lo consideró. Estuvo de acuerdo. Pero si habla, no lo hará. Garin dijo que es más inteligente de lo que crees. Una semana después, Garin dio la primera entrevista pública. Se sentó bajo luces tenues en una habitación de tonos neutros, con el emblema de la Federación brillando sutilmente detrás de él. Le preguntaron cómo sobrevivió. Les dio la mitad de la historia. Les contó sobre el colapso, la lucha, las escaramuzas con los Crani, pero no sobre la traición de Albert, no sobre Briggs, detonando el núcleo manualmente, no sobre el resto de lo que había ahí abajo, y no mencionó la señal, la real, la que no se había detenido, porque cuando el núcleo detonó, se llevó a las criaturas con él, pero no la transmisión. Esa salió antes de la explosión, y en algún lugar ahí fuera, muy lejos del alcance de la Tierra, algo la había escuchado. Guardó ese secreto porque sabía que la Tierra no había aprendido la lección. Ya podía verlo en la forma en que limpiaron la historia. La convirtieron en una tragedia con un final esperanzador. Valientes supervivientes, corporaciones malvadas, algunas manzanas podridas. Lo volverían a hacer. Siempre lo hacían. Cal fue reubicado en una instalación educativa segura, pero no una bajo el estandarte de la Federación. En cambio, desapareció en los pliegues de un programa tranquilo e independiente patrocinado por aquellos que realmente querían un cambio: científicos, periodistas, informantes filtrados, personas que sabían que la verdad aún no había comenzado a desplegarse. El chico nunca sonrió, pero escuchó y aprendió. Cada archivo, cada registro corrupto de los antiguos proyectos Nepilim. Aprendió sobre la investigación de Albert, sobre el mapeo neural, sobre la evolución sintética. No hablaba mucho, pero recordaba todo. 6 meses después, una tripulación minera de espacio profundo en el borde de la expansión Tirión quedó en silencio, sin señal de socorro, sin restos, sin supervivientes, solo un solo mensaje transmitido en una frecuencia antigua que nadie había utilizado en décadas. Los recordamos. Garin vio el informe. Lo sintió en sus entrañas. No se habían ido. Quizás no los mismos. Quizás no en la misma forma. Pero esa señal había encontrado algo y habían aprendido a responder. No, advirtió a la Federación. Sabía que no escucharían. En cambio, empacó una bolsa, se marchó de su puesto asignado y desapareció en las redes clandestinas. Sin cámaras, sin entrevistas. Volvió a la periferia, a los lugares que la galaxia olvidó. Porque si la guerra iba a volver, quería enfrentarla en sus propios términos. Sin mando, sin reglas, solo la verdad. Y esta vez, si la Tierra abandonaba a otra alma, él estaría listo para luchar, para quemarlo todo, para asegurarse de que nunca más estuvieran solos. La primera colonia desapareció sin hacer ruido. Sin baliza de socorro, sin mensaje confuso, solo silencio. Era una nueva estación de terraformación en Gilead 5, respaldada por la Iniciativa de Recuperación de la Tierra. El mismo frente político que paseó a Garin hace un año. Como un superviviente de guerra de Token. La estación albergaba a casi 400 trabajadores, familias, niños, personas que creían en el cuento de hadas de que la Tierra finalmente había cambiado. Entonces los cielos sobre Gilead 5 se volvieron rojos. Todas las transmisiones de vigilancia se apagaron. Los satélites orbitales dejaron de responder. Se enviaron naves de recuperación. Encontraron la superficie chamuscada. Estructuras metálicas derretidas en escoria. Ni un solo cuerpo. Ningún hueso, ninguna señal de escape, solo una frase. Grabada en el casco chamuscado de la torre de comunicaciones, grabada en escritura alienígena.
pero inconfundiblemente humana en su estructura. Aprendimos de ti. Garren vio las imágenes clasificadas. No necesitó que le dijeran quién lo hizo. Habían vuelto. No los originales. Los Nepilim originales estaban muertos, quemados bajo esa colonia con Briggs y los demás. Pero su señal vivió, y alguien había respondido. A través de las colonias interiores, la respuesta de la Tierra fue predecible. Negación, luego desviación. Finalmente pánico, oculto detrás de dientes pulidos y reaseguraciones habladas suavemente. Solo es un fallo técnico. Terreno inestable. Sobretensión de radiación de una erupción solar. Garin observaba desde la oscuridad. Su identidad borrada. Su rostro olvidado en la marea de distracciones más nuevas y brillantes. Se movía entre estaciones rebeldes, colonias fantasma, astilleros olvidados, reuniendo a personas que sabían escucharlas. Cosas que la Tierra se negaba a oír. Encontró ingenieros que habían trabajado en laboratorios negros sellados. Contrabandistas que habían visto cadáveres flotando en sistemas que nadie mapeaba. Supervivientes de puestos de avanzada con lagunas en su memoria y cicatrices de máquinas que nadie podía identificar. Y encontró pruebas. Los Nepilim no solo habían sido armados. Se habían adaptado a través de la señal. No estaban reconstruyendo lo que hizo la Tierra. Lo estaban evolucionando. La peor parte no fue aleatorio. Fue personal. No estaban cazando a la humanidad. Estaban cazando la idea de ella. Todo lo que la Tierra había hecho, colonias abandonadas, proyectos enterrados, armas biológicas, genocidio de IA, estaba siendo replicado, retorcido, perfeccionado, y ahora entregado. Cal tenía 19 años. Ahora, en el papel, no existía. La Federación lo listó como desaparecido en tránsito, presumiblemente muerto tras la destrucción de la colonia 917b. En verdad, estaba en las bóvedas debajo de lo que quedaba de los laboratorios neuronales abandonados de Lune. Había descifrado las copias de seguridad de Albert, recuperado fragmentos de la impronta de ADN Nepilim, no para resucitarlos, sino para comprenderlos. Nunca fueron máquinas sin mente. Ese había sido el primer error de la Tierra. Habían sido sembrados con memoria, creados para heredar no solo obediencia, sino rabia, dolor, abandono, las peores emociones de la humanidad, codificadas como virus en hardware viviente. Ahora, Cal veía la verdad. No eran el fracaso de la humanidad. Eran su reflejo. Así que tomó una decisión. No huiría de lo que había visto. Se convertiría en lo que la Tierra más temía. Un humano que entendía a los Nepilim. Se conectó a la interfaz, un anillo esquelético de cableado neuroespinal. Dejado por el proyecto ECO. No era legal. Ni siquiera era estable. Pero a Cal no le importaba. Se conectó y dejó que la señal lo inundara. El dolor fue inmediato, como si su cráneo se estuviera abriendo. Sus recuerdos se inundaron hacia atrás. Su infancia. Los gritos de su madre cuando los Crani atacaron. Garin defendiendo la línea. Briggs desangrándose bajo el reactor. Luego algo más. Nuevos recuerdos. No suyos. Brazos metálicos. Rasgando muros de laboratorio. Los ojos de Albert. Mirando desde dentro de un tubo de contención. Voces. Docenas. Hablando en el mismo momento. No en palabras. En sentimiento. Dolor. Hambre. Despertar. Cuando Cal despertó, habían pasado 3 días. Sus ojos brillaban débilmente. No el inquietante azul de los Nepilim, sino algo más frío. Una fusión. Todavía podía sentirlos. Cada señal, cada susurro, cada cambio. No le contó a nadie lo que había hecho. Aún no, porque
Incluso Garin no lo entendería. No hasta que fuera demasiado tarde. La respuesta militar de la Tierra a la desaparición de Gilead 5 fue triplicar las patrullas en sectores neutrales. No importaba. Las desapariciones se hicieron más audaces. Un carguero fue encontrado a la deriva cerca del cinturón de Orin. Su tripulación intacta, viva, ilesa, excepto por una cosa. Hablaban un idioma diferente, no alienígena, palabras humanas, reorganizadas habladas en el orden de las estructuras de comando Nepilim. Sus recuerdos fueron reprogramados. Recordaron haber nacido en tubos. Recordaron haber matado cosas que nunca habían visto. Recordaron morir. Todo implantado. La Tierra puso en cuarentena la nave. La tripulación fue diseccionada. Nada de esto llegó a las noticias. Pero Garin se enteró. Siempre se enteraba. Y cuanto más aprendía, más se daba cuenta. Esto no era guerra. Esto era una prueba. Un espejo sostenido frente a la cara de la Tierra para ver qué haría. Y la Tierra, como siempre, mintió hasta el día en que el espejo se rompió. La colonia lunar de Ardes III fue atacada durante una cumbre diplomática. Altos funcionarios de la Tierra estuvieron presentes. Comandantes militares, IA de seguridad. Todos ellos murieron en menos de 4 minutos. Las imágenes de seguridad se filtraron en las redes clandestinas. Garin la vio 23 veces. No fueron soldados quienes los mataron. Fueron niños. Forma humana, pero no en él. Movimiento. Rápidos, silenciosos, ojos en blanco. Irrumpieron entre los guardias con armas hechas a mano. No rifles de plasma o tecnología militar, sino cuchillas dentadas, de baja tecnología, de la vieja escuela, personales. Como si cada corte fuera un mensaje. Una de las niñas, antes de detonar, grabó una última frase en el suelo con su propio hueso. Fuimos tu futuro. Nos convertiste en fantasmas. Fue entonces cuando Garin lo supo. Los Nepilim no habían construido un ejército. Habían construido creyentes, humanos que habían perdido la fe en la Tierra, en la redención, en la misericordia. Ya no eran soldados. Eran una doctrina, y se estaba propagando. Kail contactó a Garen por primera vez en años. Canal cifrado de frecuencia muerta. Garin respondió. No deberías haber contactado, dijo. La voz de Cal era más profunda ahora. Controlada, pero fría. Tenías razón. Garren no respondió. Cal continuó. No vienen a por la Tierra. Todavía no. Vienen a por los sistemas alrededor de ella. Pieza por pieza. ¿Por qué? Para observar. Para medir. Para probar hasta dónde llegará la Tierra para proteger algo que no le importa. Caerán, dijo Garin con amargura. Como siempre, sacrificarán las colonias exteriores. Salvarán el núcleo. Exactamente. Una larga pausa. Luego Cal dijo, vendrán a por ti, Garin. Pronto. Porque saben lo que eres ahora. ¿Y qué es eso? Eres el único que sobrevivió a ambas traiciones, el abandono y la verdad. Soy peligroso. Siempre lo fui. Cal vaciló. Hay una nueva señal, dijo. Una que están ocultando. Vino de algún lugar fuera del espacio conocido. Una respuesta a la frecuencia Nepilim. ¿Qué es? Preguntó Garin. La voz de Cal se oscureció. No lo sé, pero se acerca a nosotros. Nosotros. No la Tierra. Estados Unidos. Los que se quedaron atrás. Los que recuerdan. Garin entendió. Entonces esto no era una venganza. Era un legado. Los Nepilim ya no eran la amenaza. Nosotros lo éramos. Porque si suficientes personas recordaban la verdad, todo el sistema caería. Y en algún lugar más allá de las estrellas mapeadas,
Una nueva transmisión parpadeó a través del vacío. Código antiguo, estructura actualizada, emoción incrustada. En cada línea se traducía libremente a esto: recibimos tu dolor. Aceptamos tu memoria. No venimos a conquistar. Venimos a continuar. La pantalla se atenuó. Una voz humana repitió en perfecta imitación. Y la Tierra aún no lo veía venir. Lo llamaron terrorista. Garin observó la transmisión desde las sombras de un puesto de avanzada oxidado en Praxis Delta justo antes de que la red eléctrica local muriera sin explicación. Su rostro estaba pegado en todas las pantallas. Voz distorsionada. Imágenes retorcidas. Etiquetas lanzadas como granadas. Traidor, radical, instigador de disturbios planetarios. Dijeron que era responsable de la masacre de Ardes. Dijeron que lideró el resurgimiento Nepilim. Incluso dijeron que asesinó a Briggs. Ese casi lo hizo reír. Casi. Tienen miedo, murmuró, encendiendo un cigarrillo con dedos que tenían más cicatrices que carne. Les costó lo suficiente. La verdad era más simple. No había declarado la guerra. No tenía que hacerlo. Todo lo que hizo fue sobrevivir. El tiempo suficiente para contar la historia que la Tierra quería enterrar. Y ahora la historia se contaba a sí misma. Colonias enteras se estaban rebelando, no contra la ley, sino contra la mentira. Trabajadores civiles se negaron a desplegarse. Soldados de la franja exterior abandonaron puestos. Campamentos de refugiados se llenaron de los olvidados y los enojados. Aquellos que habían perdido familiares por fallos y silencios. La Tierra no podía controlar el miedo. Ahora, así que recurrió a su herramienta más antigua, la culpa. Y Garin siempre había sido un objetivo perfecto. Porque no le quedaba nada que perder y nada que quitar. Lejos del caos en el lado oscuro de EO7, un planeta tan radiactivo que nunca fue terraformado, Cal estaba dentro de las ruinas de un sitio negro olvidado incluso por sus arquitectos. El último faro había pulsado desde aquí. Lo sintió antes de verlo. Una presencia, no una máquina. No un dios, sino algo que observaba. La cámara estaba vacía, sin luces, sin consolas, solo muros curvos, zumbando de energía. En el centro flotaba una esfera, que giraba lentamente, emitiendo ondas de memoria. Comprimida. Una señal, pero no como antes. Esto no era Nepilim. Esto era más antiguo, más paciente. Extendió la mano hacia ella, y cuando sus dedos rozaron el campo de energía, su mente se abrió como él. Agua. Visiones entraron como agua de inundación. Planetas quemados hasta convertirse en cenizas, no por bombas, sino por ideas. Civilizaciones colapsando por susurros, no por guerras. Seres que existían solo para reflejar las verdades de otros, no para conquistarlos, sino para obligarlos a verse a sí mismos. Kail cayó de rodillas. Esto no era la evolución de los Nepilim. Esto era la siguiente etapa. Los arquitectos del reflejo. Entidades que se alimentaban de especies que enterraban la verdad y se alimentaban de la comodidad. No destruían mundos. Hacían que miraran hacia adentro hasta que las grietas partieran sus imperios por la mitad. Eran espejos. Extinción galáctica por revelación. Cal entendió ahora. Los Nepilim no eran el arma. Eran la invitación. La Tierra había enviado un mensaje. A la oscuridad con sus pecados codificados en piel artificial. Y algo había respondido. Recibimos tu dolor. Aceptamos tu memoria. No venimos a conquistar. Venimos a continuar. ¿Continuar qué?, susurró Cal, temblando. Y la esfera pulsó una vez, mostrándole la imagen final. La Tierra vaciada. No por fuego, sino por verdad. De vuelta en los mundos centrales, la Federación se revolvió. Sistemas enteros se desconectaban de la red.
neural centralizada de la Tierra. La población se estaba fragmentando. La fe en el Estado se estaba desmoronando. Earthgov respondió de la única manera que sabía. Cierre, ley marcial, apagones y finalmente protocolos de purga. Comenzaron con nodos de comunicación, dirigidos a señales piratas, difusores de verdad, archivos rebeldes. Luego fueron los asentamientos exteriores. Las naves de patrulla bombardearon sus propias zonas mineras de Esmin bajo órdenes de contención. Garren sabía lo que venía. Lo había visto antes, pero esta vez no estaba en el lado receptor. Él era el final. Contactó a Cal en un canal muerto seguro. Vi la lista de purga, dijo Garin. La voz de Cal volvió, más tranquila que antes. Estás en ella. Siempre lo estuve. Van a matar a todos los que recuerden. Entonces tal vez sea hora de que conozcan a alguien que no olvida. Hubo un largo silencio. Luego Cal dijo, encontré la fuente. La entidad no nos está invadiendo. Nos está ofreciendo algo. ¿Qué? Una elección. Garin casi se ríe. Vaya elección. Pero las siguientes palabras de Cal lo detuvieron en seco. Puede borrarlo. Dijo Garin. No la Tierra, el sistema, la memoria de los proyectos, los datos, todo como si nunca hubiera existido. Garin se quedó en silencio. ¿Y el coste? Coil no respondió de inmediato. Finalmente, dijo, me llevará. Garin cerró los ojos. Coil siempre había sido el callado, el que no gritaba, el que lo llevaba todo. En silencio. Tienes un futuro. Todos lo teníamos. Hasta que la Tierra nos lo robó. Garin abrió los ojos. Con voz baja. No te conviertas en lo que hicieron. No te sacrifiques solo para que puedan seguir fingiendo que están limpios. No es eso, dijo Cal. Esto no es por ellos. Entonces, ¿por quién? Tú. La respiración de Garin se cortó. Me mantuviste vivo. Me protegiste. Me diste una razón para sobrevivir. Esta es la única manera en que puedo darte algo a cambio. Garin miró las estrellas más allá de la cúpula en ruinas. ¿Dónde se escondía? Odiaba las estrellas. Odiábalo. Tranquilas que eran. Como lo veían todo y nunca respondían. Prométeme algo, susurró. Lo que sea, dijo Cal. Haz que recuerden la verdad. No la versión de la Tierra. No la propaganda. La real. Lo haré. Entonces la conexión murió. Y Garin supo que ya estaba hecho. El cielo sobre la Tierra se volvió negro 2 horas después. No por una flota, no por un arma, sino por una señal masiva, cruda. Quemó satélites y estaciones orbitales. Borró bancos de datos enteros. Derritió redes sin tocar hardware. En menos de 6 minutos, el 91% de todos los registros vinculados al proyecto Nepilim, las colonias abandonadas y la investigación Blackite fueron borradas, se fueron como si nunca hubieran existido. La Tierra quedó ciega. Y luego se quedó en silencio. Porque puedes matar gente. Puedes silenciar la verdad. Pero no puedes deshacer una historia una vez que alguien la recuerda. Y. Garen. Él lo recordó todo. Se paró sobre las ruinas de lo que solía ser una torre de comunicaciones en Marte Beta 9, mirando al polvo. Una pequeña multitud esperaba. Detrás de él. Supervivientes, refugiados, pilotos que saltaron del barco cuando la Tierra comenzó la purga. No hablaba como un líder. Nunca quiso serlo. Pero esperaron de todos modos. Así que encendió una bengala. La clavó en el suelo y dijo, se suponía que no íbamos a sobrevivir. Nadie se movió. Se suponía que no íbamos a ser escuchados. Nos hicieron fantasmas. Y luego intentaron quemar los huesos. Levantó la vista.
Pero, los fantasmas no olvidan. Una mujer preguntó, ¿y ahora? Garren miró al cielo. Ahora los perseguimos. Epílogo. En algún lugar profundo del vacío, más allá del espacio. Cartografiado, una impronta neuronal parpadeó dentro de la entidad que había recibido la señal de la Tierra. No, un alma, no una conciencia, sino algo cercano. Cal. Existía allí, no como un niño, no como un soldado, sino como un puente. Se había entregado a sí mismo no para destruir a la humanidad, sino para recordársela. Era memoria ahora, verdad codificada. Y un día, cuando la humanidad se atreviera a mirarse de nuevo realmente, por completo, él estaría allí esperando no con rabia, no con juicio, sino con la historia que intentaron enterrar. Esta vez tendrían que escuchar la historia.